Hola a todos, yo soy la doctora María Solaey, hepatóloga pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. En primer lugar, les doy las gracias por haberme invitado a participar de este módulo. Vamos a conversar hoy sobre enfermedad hepática grasa no alcohólica en pediatría. La misma se define por la presencia de esteatosis en tejido hepático en más del 5% de los hepatocitos, en ausencia de consumo significativo de alcohol, de drogas o de otra patología que pueda explicar la presencia de esteatosis hepática. Esta enfermedad tiene un amplio espectro desde la esteatosis simple hasta la cirrosis, pasando por diferentes grados de inflamación y de fibrosis. La esteatosis simple está determinada por la presencia de vacuolas grasas en más del 5% del tejido en ausencia de inflamación. ¿Es esto una entidad benigna o es el comienzo de una enfermedad que puede evolucionar con sus complicaciones? La esteatohepatitis no alcohólica en realidad presenta diversos grados de inflamación y de fibrosis identificados en la biopsia hepática. Y la misma evoluciona hacia la cirrosis con sus complicaciones, como son síndrome acético edematoso, hipertensión portal, insuficiencia hepática y el mayor riesgo de hepatocarcinoma. La enfermedad hepática por hígado graso pasó a ser la hepatopatía crónica más frecuente, tanto en niños como en adolescentes. Y esto viene de la mano del aumento de la prevalencia de la obesidad en esta población. El hígado graso es el componente hepático del síndrome metabólico y constituye un serio problema de salud pública, no solo en la población pediátrica, sino también en la población adulta. En cuanto a la prevalencia en pediatría, no es fácil de determinar, pero en un reciente metaanálisis se identificó la prevalencia en población general del 7,6%. En cambio, esta prevalencia aumenta al 34,2% en los niños obesos. Es más frecuente en los varones de edad prepúber y es más frecuente en la población hispanoamericana que en la afroamericana. Requiere la presencia de esteatosis hepática de la mano de insulinoresistencia y esto condiciona un desbalance entre un aumento en la captación de ácidos grasos, aumento en la síntesis de los mismos y por ende un aumento en la esterificación a triglicéridos, que viene de la mano una disminución de oxidación y una disminución de la secreción de los ácidos grasos. Esto condicionado por factores genéticos, epigenéticos y ambientales, en los que cabe destacar la calidad de la ingesta calórica con aumento de los alimentos que tienen altos niveles de fructosa, de la mano del hábito sedentario de nuestra población. Se propuso la teoría del doble impacto en la fisiopatología de esta enfermedad. Y el primer impacto está dado por el acúmulo de los triglicéridos en la población que presenta dislipemia, obesidad y en algunos casos diabetes tipo 2. La disminución de adiponectina, que protege al hígado, en este caso al estar disminuida, favorece el acúmulo de triglicéridos. Y esto daría lugar al segundo impacto, que está por disfunción mitocondrial y estrés oxidativo, con liberación de radicales libres, que da lugar a la presencia de citoquinas que producen inflamación, apoptosis y fibrosis en grado variable. La forma de presentación clínica de estos pacientes es generalmente asintomática. La mayoría de los pacientes no presentan síntomas o tienen síntomas inespecíficos, como dolor abdominal o astenia. En la mayoría de los casos, los hallazgos patológicos del laboratorio o de estudios de imágenes surgen en el screening de estudio por obesidad o sobrepeso. Al examen físico, el 50% de los pacientes puede presentar hepatomegalia. Sin embargo, no es fácil de identificar, porque esta población presenta un índice de masa corporal aumentado, con aumento del tejido celular subcutáneo, lo que hace que la palpación abdominal no sea tan sencilla. Podemos encontrar estrías producto del aumento de peso, acantosis nigricans en cuello o axilas como reflejo de la insulinoresistencia. La mayoría de los pacientes tienen sobrepeso o obesidad y tienen generalmente algún antecedente familiar de síndrome metabólico, diabetes, presión alta u obesidad. En los exámenes complementarios podemos encontrar un leve aumento de transaminasas. Y digo leve porque generalmente el niño que tiene hígado graso puede presentar aumento de transaminasas siempre a expensas de GPT por sobre la GOT de 1 a 2 veces el valor normal. No es habitual que los valores sean mucho más altos que eso. De todos modos,
transaminasas normales no descartan la enfermedad, porque el 20% de los pacientes puede presentarse con transaminasas normales. En cuanto al lipidograma, suele existir dislipidemia a expensas de hipertrigliceridemia y, en segundo lugar, hipercolesterolemia. Y dentro del colesterol suele existir una disminución del colesterol HDL. Un grado muy importante de pacientes, un número muy importante de pacientes puede presentar un homa alterado, reflejo de la insulinoresistencia, y la ecografía, que es el primer método generalmente solicitado dentro de los estudios de imágenes, suele demostrar aumento difuso de la ecogenicidad, sugestivo de esteatosis. Es importante descartar toda otra causa de hepatopatía crónica, como por ejemplo enfermedades metabólicas como el déficit de alfa-1 antitripsina, la enfermedad de Wilson, la hepatitis crónica por virus C, virus B, la hepatitis autoinmune, la enfermedad celíaca. Dentro de los factores de riesgo, como fue mencionado anteriormente, los niños con obesidad o sobrepeso tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, aquellos que han nacido en un embarazo donde existe diabetes gestacional, aquellos que no se han alimentado con lactancia materna y sí con leche de fórmula, los que tienen antecedentes familiares de síndrome metabólico o de hígado graso, y los que presentan disbiosis intestinal, porque esto condiciona la presencia de bacterias y citoquinas proinflamatorias que migran al hígado a través de la circulación enterohepática y también pueden provocar diverso grado de inflamación y de fibrosis, sumado al daño que fue mencionado anteriormente. Generalmente en el síndrome metabólico el paciente presenta obesidad de tipo central con dislipemia, signos clínicos y de laboratorio de insulinoresistencia e hipertensión arterial sistólica, aunque esta última no es tan frecuente en la población pediátrica como sí lo es en la población adulta. Respecto de los estudios por imágenes con los que contamos, la ecografía es generalmente el inicial, y esto se debe a la amplia disponibilidad, a que es un estudio de bajo costo, que da información de alta calidad, aunque tiene como limitante que es operador dependiente. Otra de sus ventajas es que no emite rayos X y no es invasivo. La tomografía computada, la resonancia y el FibroScan son métodos de mayor complejidad, pero que a la vez también dan información muy útil. Comparando la ecografía, la tomografía y la resonancia, podemos observar que tanto la tomografía como la resonancia son más sensibles y específicos que la ecografía. La ecografía tiene la limitante de ser operador dependiente y que además detecta la esteatosis cuando la misma es mayor al 30%, al igual que la tomografía. A diferencia de la resonancia, que es más sensible, dado que detecta la esteatosis cuando la misma es mayor al 5%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que tanto la tomografía como la resonancia, primero son estudios de mayor costo, la tomografía utiliza radiación y a su vez, en muchos de nuestros pacientes son estudios que deberían realizarse bajo anestesia general. Ninguno de estos estudios puede identificar la esteatosis de la esteatohepatitis. La elastografía transitoria por FibroScan es un método que mide la velocidad de propagación de una onda elástica de baja frecuencia a través del hígado. La velocidad está directamente relacionada con la rigidez del tejido. A mayor rigidez, más rapidez en la propagación de la onda. Demostró ser útil en predecir el grado de fibrosis no solo en la enfermedad por hígado graso, sino en otras hepatopatías crónicas. Sin embargo, en la enfermedad por hígado graso tiene la limitante de que es un estudio dificultoso cuando los pacientes presentan obesidad mórbida, y también lo es cuando el paciente presenta ascitis. Y a su vez, todavía no está claro cuánto puede predecir los grados leves de fibrosis. Y por supuesto que habla de fibrosis, pero no determina inflamación. Si observamos esta cascada en la enfermedad donde la obesidad y la insulinoresistencia dan lugar primero a la esteatosis, y frente al estrés oxidativo esto puede evolucionar a esteatohepatitis, sería muy interesante poder detectar marcadores no invasivos que sean reflejo de la inflamación y de la apoptosis, y puedan ser utilizados como métodos diagnósticos. Y en esa clave fueron estudiados varios marcadores séricos de inflamación hepática, como por ejemplo los niveles bajos de adiponectina, los altos niveles de factor de necrosis tumoral alfa-leptina, el NASH test, la catepsina, algunos marcadores de estrés oxidativo, y los fragmentos de citoqueratina 18 como marcador de apoptosis. Dentro de los marcadores de fibrosis,
Se identificaban el fibrotest, el FIB4, el índice de fibrosis pediátrico NAFLD. Sin embargo, todos estos deben ser validados en la población pediátrica. El gold estándar por el momento para establecer el diagnóstico de certeza de esta patología sigue siendo la biopsia hepática. Por un lado, confirma la entidad. Por otro lado, descarta otras patologías que puedan presentarse con la misma clínica o datos alterados de laboratorio y de imágenes. Permite discriminar entre esteatosis y esteatohepatitis y determina en esta el grado de inflamación y de fibrosis, lo que marca el pronóstico del paciente. Por lo tanto, frente a un paciente con características clínicas de síndrome metabólico, parámetros bioquímicos, estudios de imágenes y biomarcadores compatibles con enfermedad hepática grasa no alcohólica, debemos pensar en la realización de una biopsia hepática para su diagnóstico definitivo. El tiempo para realizar la biopsia es todavía materia de discusión en todos los equipos. ¿Qué es lo que observamos en la biopsia hepática? Acá podemos observar esta arquitectura alterada con la invasión de micro y macrovacuolas de forma difusa. En esta técnica, con tinción de tricrómico de Masson, se observa en color azul un puente fibroso portoportal, en el tejido que muestra macro y microvacuolas grasas. A mayor aumento, observamos macrovacuolas grasas, balonización hepatocitaria y fibrosis perisinusoidal en coloración azul, también con tricrómico de Masson. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Se han estudiado diversos fármacos para el tratamiento del daño hepático. Se ha propuesto el uso de antioxidantes como vitamina E, o ácidos grasos poliinsaturados y probióticos. Lo cierto es que hasta el momento ninguna medicación evidenció eficacia en el tratamiento del hígado graso. También se han estudiado el uso de metformina y de otros hipolipemiantes. Los mismos están indicados cuando existe diabetes o insulinoresistencia y mejoran la sensibilidad a la insulina, pero no cambian el pronóstico del daño hepático. Y los antihipertensivos estarán indicados en el caso de que el paciente presente hipertensión arterial. Lo que sí ha demostrado ser eficaz para la mejoría de esta patología son pautas higiénico-dietéticas que incluyen un verdadero cambio de hábito del niño y de su familia, incorporando una dieta equilibrada y no restrictiva, acorde a la edad, con disminución en el consumo de hidratos de carbono, sobre todo aquellos que tienen alto contenido de fructosa y harinas blancas. Se prefiere los alimentos con harina integral. También se indica disminuir el consumo de grasas saturadas e incorporar en la dieta frutas, vegetales y otras fibras. Asimismo, esto debe ser acompañado de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, al menos 1 hora por día durante 5 días a la semana. Todo esto para lograr un descenso gradual y progresivo de peso que permite mejorar el perfil lipídico y aumentar la sensibilidad a la insulina. También es importante recomendar la disminución de la permanencia frente a las pantallas a no más de 2 horas diarias. Desafío bastante difícil en nuestros adolescentes de hoy. Les comparto nuestra experiencia. Este es un trabajo que hemos hecho en nuestro servicio con 57 pacientes con esteatohepatitis no alcohólica que han sido biopsiados. De ellos, 35 eran varones, lo que equivale al 61.4% de la muestra. La edad mediana en la primera consulta fue de 10 años 5 meses, con un rango de 6 a 18 años. El motivo de inicio de estudios fue control en contexto de obesidad o dolor abdominal inespecífico. El 70% de nuestros pacientes eran obesos y el 26.3% tenían sobrepeso. Solamente un 3.5% de la población que presentó esteatohepatitis no alcohólica tenía un índice de masa corporal normal. Casi el 70% de la población presentaba acantosis nigricans y el 82.5% de nuestros pacientes tenían antecedentes familiares de síndrome metabólico. Las transaminasas estaban elevadas en casi el 90% de la población. El lipidograma alterado en el 77%, siendo más frecuente la hipertrigliceridemia y en segundo lugar hipercolesterolemia.
La insulinoresistencia estaba presente en el 58%, y el 98% de nuestros pacientes presentaba una ecografía patológica con aumento difuso de la ecogenicidad. En la esteatosis, en la histología, perdón, el 80% de los pacientes tenía inflamación moderada. Y casi el 60% de la población tenía estadio 3 de fibrosis. 2 de nuestros pacientes presentaban cirrosis al momento del diagnóstico. Podemos concluir que la enfermedad hepática grasa no alcohólica constituye la hepatopatía crónica más frecuente en pediatría. Se trata de una enfermedad multifactorial. Varios factores son los que influencian en el desarrollo y en la progresión de la enfermedad. La relación entre genética y medio ambiente explicaría su alta prevalencia y severidad. Es muy importante la identificación y validación de posibles nuevos biomarcadores no invasivos para el estudio de esta patología. Los avances en el conocimiento de la fisiopatología favorecerán la aparición de nuevas estrategias terapéuticas. Es fundamental el rol del pediatra en la sospecha de esta patología y en la detección de los factores de riesgo, tanto como la derivación al especialista en tiempo oportuno. Y el abordaje debe ser multidisciplinario, incluyendo hepatología, nutrición y salud mental pediátricas, de la mano del pediatra. Muchas gracias.